Los antiguos alquimistas hablaban de la inmortalidad, o sea, en realidad existe un paso a paso hacia la inmortalidad física. ¿Quién de pronto sabe dónde empezó la enfermedad? ¿Cuál fue la primera enfermedad? ¿De dónde salió todo? Yo creo que las enfermedades vienen de un trauma que tuvimos a causa de un dolor. Muy bien, enseguida vamos a tocar ese punto. Más o menos, pues creo que yo creo que estoy bien del pecado original. Muy bien, antes éramos inmortales, pero debido a esa caída, debido pues a ese pecado original, ¿cierto? A esa expulsión del Edén, empezaron las enfermedades y nos empezamos pues a morir. ¿Qué pasa? Hoy en día la medicina se enfoca solo en el cuerpo físico. Usted vaya, le revisan su cuerpo físico, ¿cierto? Con máquinas, como si uno fuera un motor, ¿cierto? Con máquinas ahí, taque, y ya. Para Celso, pues obviamente tenía una visión más integral y él va a observar son los 5 cuerpos de pecado. ¿Listo? Vamos a recordarlo rápidamente. Está el cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo mental y causal. ¿Listo? Usted como cuando va a hablar de medicina, usted tiene que mirar todos los cuerpos, porque hay una enfermedad que puede estar en el cuerpo causal, otra en el astral. ¿Cuál es el que paga los platos rotos? El cuerpo físico. Listo. Hubo ese pecado original, hubo lamentablemente fue una, pues como esa desobediencia de ciertas órdenes. Acá no nos vamos a extender pues en esa historia de lo que pasó pues de Adán y Eva, cierto que todo eso es simbólico, nosotros acá lo explicamos pues en otras conferencias. Pero bueno, sabemos pues que hubo una caída y desde ahí comenzó pues todo nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la primera causa? Paracelso dice que se llama el ens venenis, o para ponerlo simple, entidad venenosa. Vamos a poner acá el veneno. La entidad venenosa o el veneno. ¿A qué se refiere esto? Después de esa caída ingresó algo que se llama nuestro querido ego. Esa caída nosotros acá la explicamos que fue por culpa del infrasexo. Listo. Entonces esta primera causa se refiere al infrasexo y al ego. Esas son las 2 primeras causas de todas las enfermedades. Si usted en este momento está sufriendo alguna enfermedad y quiere mirar a ver cuál es la causa que empezó, por donde debe empezar primero es cuál es el ego que está originando esta enfermedad. Paracelso dice, cada emoción negativa es un veneno para el cuerpo. Nosotros literalmente con el ego nos estamos envenenando. En cada segundo, si seguimos cargando ego, ese nos está envenenando el cuerpo físico. ¿Listo? Acá en esta primera causa vamos a empezar con el cuerpo causal y el cuerpo mental. Ahí donde viene todo, listo. Cada enfermedad ingresa por acá en estos cuerpos y se va materializando hasta influenciar el cuerpo físico, listo, hasta transformar el cuerpo físico. Nosotros acá, ¿cómo definimos al ego? ¿Qué es el ego? ¿Alguien que quiera decir? ¿Qué es el ego? ¿Qué es eso? Todos los yoes que se acuerdan de nosotros. Exacto, ese es el yo, ese es mí mismo, ese es sí mismo. Voy a poner por ejemplo que esto es una cabeza, ¿cierto? Acá está nuestro cerebro. Este es nuestro cerebro, listo. Vamos a ponerlo pues como así. No está acá. Este es nuestro cerebro. Bueno, vamos a suponer pues que es nuestro cerebro. Está perfecto. Primer detalle, tenemos que recordar que el cerebro es toda la parte roja, o sea, acá en el cuello no hay ninguna parte en donde usted lleguen y le separen esta parte del resto, ¿no? Si usted le tocan acá, por ejemplo, acá atrás le está tocando el cerebro, entonces mire que es toda una línea. Todo unido. todo está todo unido, exacto, porque la gente a veces al pensar en el cerebro solo piensan en esto, y se les olvida pues de que está unido, ¿cierto? Es más grande. Entonces vamos a suponer, hay 3 cerebros, listo, está el instintivo,
por el que llaman el reptil, ¿cierto? Que vamos a suponer que es todo ese. ¿Listo? Está el cerebro emocional, el cerebro intelectual. ¿Cuál es el instintivo, cierto? Todos sabemos que es ese que nos permite posiciones de supervivencia, que los latidos del corazón están funcionando, del respirar. Cuando estamos en peligro, vamos a mirar cómo se activa ese cerebro cuando estamos en peligro. Entonces ese cerebro manda sangre a distintas partes del cuerpo. Si usted le da ira, ¿cierto? A veces manda sangre a las manos, simplemente para usted pelear o defenderse, o a los pies para correr. Ya depende pues de cada uno tiene una configuración distinta. El emocional, vamos a suponer que está acá, ¿cierto? El emocional también le dicen el cerebro límbico, listo. Límbico viene del limbus o el limbo, o el borde, o sea, el borde, lo que bordea pues al otro cerebro, el limbus. Y acá arriba, vamos a suponer que está el intelectual, listo. Entonces vamos a mirar cómo ese ego nos está enfermando. Vamos a mirar esa causa del ego porque nos está matando literalmente. Vamos a suponer entonces que nos lanzan un insulto. Hay un insulto. ¿Alguien lo han insultado alguna vez? Sí, claro. Se echa la mano el que no. Entonces, por medio de los sentidos, esa información llega acá. Eso se llama el tálamo. Esa información llega al tálamo. Y el tálamo hay dos vías. Una que va al cerebro pensante y otra que va al cerebro emocional. Esa es la amígdala. Vamos a la amígdala. Y vamos a suponer que esta es la corteza prefrontal. Bueno, entonces, para que no lo enredemos, este va a ser como el cerebro pensante. La amígdala es el emocional y ya todo el resto de conexión con todo el resto del cerebro viene a la parte instintiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa ese insulto. Nosotros, lamentablemente, ese ego ya lo tenemos guardado desde que nacimos. De la etapa de la edad, de 0 a 7 años, ya grabamos unas respuestas automatizadas. Ya estamos condicionados ya. Hay unos que, si usted los insulta, responden devolviendo el insulto. Hay otros que, si usted los insulta, responden quedándose callados, guardando el rencor ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El camino del tálamo al instintivo emocional es más rápido que al prefrontal. O sea, ante cierto estímulo, la información va primero al centro emocional que al mental. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como va primero, el emocional de una dispara la alerta de supervivencia. Acá esto está conectado pues a todos los órganos. ¿Listo? Estamos conectados a todos los órganos, el sistema nervioso. El insulto llega, el tálamo envía primero la información al emocional. El emocional es primero que el mental. ¿Listo? Usted primero le llega una información, primero responde emocionalmente y ya vamos a ver que depende de cada uno, logramos que la mente interfiera, entonces se cambia un poco. ¿Listo? Llega el insulto, va primero al emocional y se activa la respuesta. Entonces supongamos, lo insultaron, llegó la información, y entonces ¿qué pasó de una al emocional? Como usted ya tenía la información guardada de que si lo insultan, usted tiene que pelear, defenderse, entonces se manda la información por el sistema nervioso, ¿cierto? Y usted automáticamente pues, se activa el corazón, ¿cierto? Se activan los intestinos, se activan las glándulas, usted inmediatamente va y pelea. Ustedes lo insultaron, el emocional mandó la información, usted esa misma información luego llega al cerebro pensante, entonces cuando usted dice, pues pucha, ¿yo qué hice? Le pegué a un familiar, o sea, y eso es solo un insulto, y uno en el día
recibe del ego ataques, le dieron celos, ira, ¿cierto? Sintió lujuria, todo el día está recibiendo, es todo el día esta respuesta se está activando. Como el cuerpo, porque activa primero el emocional, porque a veces reaccionar rápido nos salva la vida, ¿cierto? Muchas veces es muy importante reaccionar rápido. Entonces usted va pasando una serpiente, lo ve, si usted reacciona rápido, se salva, ¿cierto? En ese caso, esa impresión visual activó pues el movimiento y le salvó la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como nos han insultado en el pasado, hemos sentido celos en el pasado y no hemos digerido eso, todo eso se encuentra grabado acá. El ego todo está grabado ahí y todavía está tratando de defenderse. Ese es el problema. Supongamos usted le insultaron cuando estaba en el colegio, si usted no ha digerido bien eso, usted el día de hoy, ese sentimiento todavía lo puede estar generando rabia, todavía le puede estar generando adrenalina. Otros, por ejemplo, si alguno de acá tiene miedo, digamos, a hablar en público, ese ego, eso es un ego, y ahorita miramos bien qué es ese ego. El yo de la timidez. Supongamos el yo de la timidez está acá, y si estamos en público, ese yo está mandándole al sistema pues instintivo y al emocional una manera de defenderse, ¿cierto? Está mal. ¿Cómo hace él? Por medio del sistema nervioso va y le dice, glándulas adrenales, pronto váyase de ahí, no váyase de ahí ese grupo. O, ¿cierto? La tiroides también empieza a sobrecargar. Ahorita vemos que la tiroides está relacionada con cierto ego en especial, ¿cierto? ¿Cuál es el ego de la tiroides? Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner acá. Nosotros, para explicarle a Jorge, dividimos el ego en 7 legiones principales, lo que son los 7 pecados capitales, ¿cierto? Está la envidia, la gula, la ira, el orgullo, la lujuria, codicia y pereza. Cualquier emoción negativa que se tenga es causada pues, por alguna de estas principales. Cada una de estas se divide en muchas más. Listo, cada una es un mundo gigantesco. Por ejemplo, dentro de la vida están los celos, la comparación, la competencia. O sea, tendríamos a mirar pues, que esto es lo que nos está enfermando, lo que no nos deja pues, curarnos, el cuerpo físico. ¿Cuál es la primera causa de todas las enfermedades? Los egos. El ego y el infrasexo. ¿Qué pasa con el infrasexo? Entonces definimos el infrasexo cuando usted eyacula. Al tener la relación sexual eyacula y pierde su energía creadora. Lo contrario del infrasexo es el suprasexo, en donde usted en vez de botarla o descenderla, usted la asciende. No sé si ustedes han visto el caduceo de Mercurio, ¿cierto? Es el símbolo de la medicina. ¿Ustedes por qué creen que pusieron eso como el símbolo de la medicina? ¿No les parece muy curioso? Gente que sabía de cositas, ¿cierto? Y muchos cuadros religiosos, los santos tienen en la mano un caduceo de Mercurio en la mano. Por ejemplo, Mercurio lo tiene. ¿Sabe que esta semana Dios me da la sabiduría? Fue el símbolo de la culebra, cuando el tiempo de Moisés. Cuando todos aquellos que están atentos a la culebra, estamos siempre la culebra. Yo digo que de ahí llega el símbolo de la exacto, tiene toda la razón. Es que dices que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Eso. Exacto, todo eso es simbólico. Está en el museo. Y se refiere a la parte sexual. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque entonces nosotros utilizamos esa energía sexual para eliminar el ego. Para eliminar el ego. Listo. Eso fue un conocimiento, eso no es nada nuevo, eso es un conocimiento que siempre fue escondido, pues, es mantenido en secreto. En Occidente tomó el nombre de alquimia, alquimia sagrada, que eran supuestamente unas personas que convertían plomo en oro, pero su simbolismo exacto era pues que eran capaces de construir los cuerpos y eliminar el ego con eso. Y en Oriente se llamó tantrismo blanco, pero es prácticamente lo mismo, sino que con distintos nombres. Hay que destacar que en el budismo pasó lo mismo que en el catolicismo. Todos sabemos que el catolicismo hoy en día no enseña casi nada pues, de lo que se enseñó primigeniamente. Todo fue alterado, hoy en día pues, no se enseña nada de estas prácticas secretas. En el budismo pasó lo mismo.
hubo varios concilios también de monjes budistas y se empezó a perder pues como el conocimiento original budista, que era sexual también, y solo una pequeña parte siguió con ese conocimiento, que fueron los budistas tibetanos, los del Tíbet. En la parte pues del catolicismo fueron los gnósticos, ¿cierto? Y los alquimistas los que guardaron ese conocimiento en secreto, que fue prácticamente lo que Jesús les enseñó a los apóstoles en secreto. Listo. La Iglesia Católica quitó eso, el budismo también lo quitó, y bueno, ya se ve pues, se ve entonces casos de monjes aislados en templos, que meditando, que una mujer, no, eso para qué. Entonces ya está totalmente atrofiado pues, la información inicial, porque ambas, para la liberación se necesita pues a la mujer. ¿Listo? Lo que es que hacía mucho tiempo, pues, Luis y Alfredo, gracias a estaba aquí por algo de sus casualidades. Lo que pasa es que yo digo a la gente que ahora mucha gente se está retirando de la iglesia y muchas cosas, porque Luis y Alfredo, voy a hablar de religión y no sé ya pues, esa casualidad. Porque mucha gente se está retirando porque no están aplicando la verdad. Porque él dice, la verdad lo hará libre. Pero mucha gente se está yendo de religión. En este momento viene un caos grande. Y dice, bueno, las religiones están yendo y se están yendo para otros lados. Por el poder del dinero. Y aquí estamos hablando de cosas muy importantes. De las enfermedades y también hasta desde... No, que ya la han agarrado al que al homosexualismo y todo ya. Y eso, y yo pues... ¿De qué? La homosexualismo. Entonces, aquí donde yo... Para Pues, que eso es normal ya ahí entre ellos. Según ellos, cuando yo da sí. la oportunidad de estar en un punto como este, como hizo el dedo, pues que no, uno llega e invita porque Dios dice, vaya, escuche. Porque mucha gente diga, no es que Dios fue... ¿Cómo le fue la palabra? Eso fue gnóstico. Sí. Porque yo tuve que visitar a los gnósticos para poder darle la palabra a ellos cómo hacen las cosas. La gente no cree. Dice que son mentiras, no, es que está escondido. Y yo fui gnóstico porque yo aprendí mucha gente. Sí. Y él retiraba así, ya lo que él dice, retírese ya, que ya es la hora de me retiro. Porque hay algo que no cala. Y cuando me dicen la verdad, yo me retiro. O sea, sí, eso es muy bonito todo eso, sino que acá ya se sintetiza también pues como todo el conocimiento de todas esas culturas. Acá ya no hay, pues, es una síntesis. A veces le dicen síntesis de la síntesis. Imagina que hay gobiernos y empresas que lidera ahí tiene que tener esposa, solo no puede. Hay más poder en pareja, hay más poder. Exacto. Entonces, ¿por qué empezamos por esos cuerpos? Porque se dice que la mente es la guarida del ego. O sea, acá en la mente está escondido el ego. Entonces, si nosotros tenemos ego, estamos enfermos mentalmente. Entonces, todos estamos O sea, todos, sí. por eso, todos, nadie puede decir acá que está sano de 100%. Es que Ya se ve, ya. la misma psicología dice eso. Bueno, puede que si haya gente que esté sano Tenemos algo de loco. 100%, puede que haya ya un iluminado acá, pero se está escondiendo y no quiere decir nada todavía. Me pillaron, me pillaron. Nada se lo- Fredo. Es que lo que pasa, Ay, porque yo... desde el cuerpo, ya tenemos el cuerpo mental enfermo, entonces como en un efecto dominó, llega hasta que se ve la enfermedad en el cuerpo físico. Listo. Entonces, vamos a poner acá como tips. Vamos a ir poniendo los tips. Los antiguos alquimistas hablaban de la inmortalidad, o sea, en realidad existe un paso a paso hacia la inmortalidad física. Y vamos a intentar acá dar una cierta claridad en ese paso a paso, que ya sea, incluso el maestro Samael también ya lo dio. Listo. Entonces, primer tip, ¿cierto? Cuando se tenga cualquier enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que mirar? Porque que es el último cuerpo donde viene todo. ¿Listo? ¿Cuál es el ego que me está enfermando? Por ahí es donde hay que empezar, porque mucha gente pues viene a curar solo el cuerpo físico, solo curar el cuerpo físico, pero si desde el cuerpo mental está bajando ese veneno, vuelve y se enferma, ¿listo?
si usted sigue manteniendo ese rencor, muchas personas, cuando han habido casos, usted les hace un ejercicio de perdón a una persona, la persona empieza a llorar, empieza a perdonar su pasado, y se curó el hígado. Pues es y curioso, ¿no? Sí. Yo. Oyendo pues la exposición suya y no hay duda de que las enfermedades son causas de impresiones no transformadas. Exacto, Y sí. como ustedes lo muestran los cuerpos mental, el causal, el astral, lo primero que se afecta son esos cuerpos y ya luego lo manifiesta físicamente. Exacto. Son impresiones no transformadas cuando mucha gente aparece con cáncer de una mala noticia o de un estado de ira, alguna impresión muy fuerte que tuvieron y con el tiempo se les desarrolla un cáncer a esas personas. No sé si el médico que está aquí, Jorge, nos confirma más o menos lo que estamos diciendo, que eso está relacionado a las malas impresiones que nosotros no transformamos, se convierten, primero las enfermedades son psicológicas y después se convierten ya físicas. Exacto. Totalmente cierto, realmente claro, con fundamento científico completo. Pero hay una ciencia de estudio que se enfoca en esto, en cómo las emociones negativas nos están enfermando. Es una palabra muy bonita, ahorita la mencionábamos para los que les gusta jugar ahorcadito. Se llama endocrinología. Otras lenguas. Pueden ir a Google a buscarla, psiconeuroinmunoendocrinología. También está la psiconeuroinmunología. Esa ciencia que estudia cómo esas emociones negativas, cómo es la parte psicológica, nos están afectando el sistema endocrino. ¿Cuál es el veneno? Ya para pasar al siguiente, ¿cuál es el veneno en sí? Lo que nos está envenenando el cuerpo físico es que todos esos agregados, emociones negativas del pasado, siguen disparando ese sentimiento de defensa. Todavía el cuerpo físico en este momento se está defendiendo de cosas del pasado. Es que lo que pasa, las glándulas adrenales están ya sobrecargadas, la tiroidea, ¿cierto? Ya hay un desorden, porque recordemos que no solo es un ataque, un insulto, no, podemos una envidia. Con orgullo también nos estamos envenenando. Y súmele a eso pues todo el orgullo que no ha sido digerido del pasado, ¿cierto? Y ese orgullo ahí todavía sigue pensando que hay una amenaza, entonces sigue disparando hormonas que no hay que disparar y de pronto cancelando otras hormonas que se quieren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso, entonces ese orden llega a la sangre y se transforma entonces en el veneno, ¿listo? O sea, el ego nos está envenenando momento a momento. Entonces, ¿cuál es el tip? El tip, obviamente, nosotros acá enseñamos la práctica de eliminación del ego. Ese va a ser el primer remedio. Entonces explica el procedimiento. Para eliminar el ego, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Trabajar Autoobservarse. Es Tenerlo. observarse. saber cuál es. Entonces, porque primero nos encontramos ante un enemigo, que es muy astuto, inteligente, se esconde, hace alianzas, ¿cierto? Entonces, que nos tenemos que convertir en nosotros en una especie de espía, mirar a ver cómo ese ego nos está afectando, porque cada persona lo está afectando de manera distinta. ¿Listo? Entonces, acá la autoobservación. La autoobservación es el inicio de la curación, ¿listo? De cualquier enfermedad. A esa conclusión incluso la otra vez llegamos con Jorge, ¿cierto? Para usted empezar cualquier sanación de cualquier enfermedad, entonces autoobservar, bueno, ¿cuáles son mis emociones negativas? A mí, ¿por qué me da rabia pues que tal cosa? ¿Cierto? ¿Por qué me siento tan autoimportante? ¿Por qué tengo tanto orgullo? ¿Qué más hay que hacer? Uno necesita primero cierta calma, cierta relajación para poder observar mejor. Hay algo que se llama, entonces eso se llama atención plena. Le llaman también mindfulness. Un ejercicio de meditación donde usted cierra los ojos, simplemente observar lo que vaya pasando sin identificación.
Acá nos estamos observando totalmente. Cuidado, no solo observar la mente, pensé esto, también observemos el cuerpo físico. Porque así, al observar el cuerpo físico, vamos a ver cómo, por ejemplo, la envidia de pronto nos está tensionando esta parte del cerebro, ¿cierto? Y mirar también el cuerpo físico, a ver cómo cada agregado nos está tensionando. ¿Qué sigue después? Vamos a poner acá la oración. ¿Por qué la oración? Que para eliminar el ego se necesita una fuerza mayor a esa, para eliminar esos egos mentales, esa parte mental, usted necesita una energía superior a ella, que es la energía sexual. Entonces, por medio de la oración vamos a empezar a suplicar que se nos elimine ese ego. ¿Listo? Cada instante es una constante oración, una súplica, porque uno no elimina el ego. ¿Listo? Uno no es el que cura, nadie de nosotros curamos, el que cura es el Espíritu Santo. ¿Listo? El Espíritu Santo es el que nos cura, Él es el que es capaz de eliminar ese ego. Usted ora, nosotros llamamos al Espíritu Santo y en su forma pues femenina la Madre Divina, lo que está simbolizado como, ¿cierto? Las estatuas que ustedes ponen de María, todo eso, ella es como nuestra Madre interna, pues ella es la que tiene ese poder, ella toma varias formas, pero ella es la que tiene el poder de eliminar ese ego. O sea que prácticamente nuestra Madre Divina es la que nos empieza a curar de cualquier enfermedad. Acá vamos a necesitar hacer ejercicios de visualización, porque vamos a necesitar de la imaginación creadora para eliminar ese ego. Usted con esa energía sexual ya, obviamente la práctica de la eliminación del ego de manera completa se enseña pues aparte acá, ¿cierto? La que sigamos viniendo. Va a haber una parte en donde usted va a necesitar visualizar que su Madre Divina está eliminando ese demonio. ¿Listo? Porque en el Antiguo Egipto todos estos agregados eran llamados demonios rojos de Set, ¿cierto? Que es lo mismo pues, de los 7 pecados capitales. Sublimación o transmutación. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer para poder eliminar el ego? Primero lo que hay que hacer es dejar de derramar la energía creadora. Si seguimos derramando la energía creadora, antes se va a alimentar más el ego, o sea, antes nos vamos a enfermar más. Y obviamente ya científicamente hasta se está demostrando todo el conjunto de vitaminas, sales minerales que tiene ese semen, ese líquido, que es alimento pues para el cuerpo, alimento para el cerebro. Y obviamente pues entonces si usted está botando esa energía, va cayendo más abajo, está cayendo más abajo en la enfermedad. ¿Listo? Entonces esa energía la vamos a utilizar para eliminar el ego y empezar la curación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos para pasar al segundo. Pasar a la segunda ¿El causa. entendimiento qué? ¿Cómo? ¿Cómo estamos de qué? ¿Que entendemos? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Bien. Daniel, yo quisiera agregar algo ahí al último que estabas diciendo, pues que con la energía sexual para eliminar el ego, por eso la energía sexual es la energía más fina que tenemos en el organismo, que le permite hidrógenos y dosis, que otros cuerpos que tenemos todos. Hay ciertos pequeños detalles, pero para que la conferencia no se acabe de acá a las 11 vamos a adelantar, ¿cierto? Y además se puede generar cierta curiosidad para que la gente se anime a venir a estas conferencias, ¿listo? Acá cualquier pregunta se la responde y acá cualquiera de nosotros con mucho gusto nos va a responder, ¿listo? ¿Por qué? Porque bueno, la sublimación es para solteros, la transmutación es para casados. Que simplemente por medio de un pranayama, la sublimación, usted empezará a subir la energía o a crear ese caduceo de mercurio. Y ya con la transmutación, que es con la pareja, ya es el tema del tantrismo blanco, que sí es un tema pues que ya se explica pues de manera más calmada, listo. Entonces, bueno, la primera causa de la enfermedad es el ego. El ego es lo que nos está enfermando, y entonces para curarnos, empezar a eliminar el ego.